Buen día. Estaba pensando que hemos aprendido esta semana y hemos aprendido 3 cosas. Si querés hacer enojar a mi abuelo, decí que es por suerte. Si querés hacer enojar a mi papá, aplaudí. Si me querés hacer enojar a mí, introducime como doctor. Necesito unos segundos para acomodarme acá, así que abran al libro de Habacuc. El libro de Habacuc, eso me va a dar el tiempo que necesito. Habacuc lo pueden encontrar en el Antiguo Testamento o en el índice de su Biblia. Todos hablando, todos preguntando, todos con miedo. Habacuc está en la Biblia. Si vas a Malaquías, el último libro de la Biblia, anda para adelante. ¿Sí? Zacarías, Ageo, Sofonías, Habacuc. ¿Están dando? Yo no veo nada. ¿Lo encontraron? Bien, entonces vayan conmigo. Nada, vamos a estar en Habacuc. No funciona, ¿no, Tiki? Igual tengo poquitas, así que me las pueden pasar de ahí. Vamos a tomar un segundo que esto funcione, porque no quiero estar en el medio del mensaje distraído viendo si va a funcionar o no. Cuando hoy preparábamos funcionaba perfectamente, eso es lo que suele hacer, funcionar perfectamente. Aunque sea, sé que no pasa solo en mi iglesia, pasa en cualquier iglesia, así que... Ahí, poné la primera. ¿Estoy para probar? No. No importa, si no lo dejamos, no importa. Dejémoslo, Tiki, si aparece, aparece, les digo que lo corran, lo hagan ustedes, ¿sí? Hace ya muchos años, 2007, me gradué de la facultad. Hoy estaba pensando que fue hace mucho tiempo. ¿Cuántos de ustedes no habían nacido todavía en 2007? Bueno, pocos. Está bien, no estoy tan mal, estoy bien todavía. Me gradué de una facultad que estaba en Iowa, en el medio del campo. Frío, salías, te pegaba el viento, te destruía. No era el lugar donde quería pasar el resto de mi vida, en Iowa. Mucho frío, mucha nieve. Hace unos años, una pareja que yo no conocí, estaba allí en Iowa estudiando, se graduaron en el 2019 y era una pareja que había determinado que iban a servir al Señor con su vida. Amaban al Señor, se estaban preparando para el ministerio. Creo que él ya se había graduado en mayo y ella todavía le quedaba otro semestre u otro año para graduarse. Y ellos se casaron después de mayo, en julio más o menos. Y él nunca había salido de Iowa, que si alguna vez te toca ir a Iowa, la mayoría de la gente nunca ha salido de Iowa. Desde ahí nunca fueron a ningún otro lado. Y entonces querían ir a la playa. Nunca habían ido a la playa, querían ir a la playa de luna de miel. Entonces ellos se casaron, ellos fueron a Florida, fueron a la playa y el primer día allí, el segundo día de casados, ellos salen al mar.
y salen a nadar al mar. Y cuando están nadando en el mar, les agarra una corriente de retorno, que significa que es una parte del mar que empieza a chupar todo hacia afuera, hacia el mar. Y si vos tratás de nadar hacia la orilla, no podés llegar, tenés que nadar hacia los costados. Y así podés salir de ese retorno. Entonces ellos estaban allí, los agarró esta corriente. Y él, que nunca había estado en el mar, se comenzó a desesperar. Y empezó a nadar más fuerte y ella lo intentó salvar. Y él agarraba a su esposa y comenzaba a ahogar a su esposa porque ella no lo podía salvar. Hasta que la corriente los separó y el agua se lo llevó y él murió. Para cuando llegaron a rescatarlo y sacarlo del agua ya no había remedio. Un joven de 22 años que tenía su vida por delante, que tenía su ministerio por delante. Ahora con el Señor. Una joven de 20 años que había soñado con casarse y hacer su ministerio con su marido, quizás aún peor para ella, sola, todos sus sueños rotos, sin saber cómo seguir adelante. Y todo allí en su luna de miel. Ella escribió en Facebook después de esto, dijo: nunca pensé que a los 22 años sería una esposa y una viuda tan rápidamente. Recién los jóvenes cantaron: y nuestros días en tu mano están. Tu amor y tu favor no acabarán. Hoy descansamos en tu sabio plan, oh eterno Dios. ¿Crees eso? ¿Crees eso? Que a pesar de lo que a vos te suceda, vos podés confiar en Jehová. Que a pesar de tu situación, vos estás en las manos de Dios. ¿Cuál es la aflicción de tu alma en esta mañana? ¿Cuál es tu calamidad? Es esa mochila gigante que llevas encima tuyo y se va acumulando y acumulando y acumulando las pruebas que tenés en tu vida. ¿Qué ha sucedido en tu vida que no podés comprender? ¿Cómo ha podido pasar esto? ¿Cómo estoy en la situación en la que yo estoy? ¿Cómo puede ser que las cosas se dieron de la manera que se dieron? Y alguien viene y me habla del amor de Dios. ¿Dónde está Dios en todo esto? ¿No ve Él mi aflicción? ¿Y tenés tristeza? ¿Y tenés angustia? ¿Y tenés aflicción? ¿Aflicción que nadie a tu alrededor puede entender? Y tenés ataques de ansiedad y ataques de pánico, y estás solo, y estás deprimido, y estás triste, y estás en sufrimiento, y estás sin consuelo en la vida y sin rescate en el mundo. Y así has venido a la conferencia. Hermanos, ¿cómo debemos responder en tiempos de gran dificultad? Esa es la pregunta que quiero hacer hoy. ¿Cómo debemos responder en tiempos de gran dificultad? Y para comenzar les voy a dar rápidamente un contexto histórico para que nosotros entendamos lo que estaba pasando en Habacuc, porque estoy seguro que la mayoría no sabemos lo que está pasando en Habacuc, es así. Así, esto no están dando, sí están dando, bien. Veremos si están dando. Bien, ahí está. No ven mucho ahí, pero dice Jerusalén. Allí donde dice Jerusalén está Jerusalén. Pensé que me ayudarían, pero no. Déjenme darles un poquito de contexto de lo que está pasando en Jerusalén y al mismo tiempo lo que está pasando en el mundo, porque esto va a ser muy importante para nuestro pasaje de hoy. Habacuc escribe más o menos entre el año, no se sabe con toda certeza, pero yo creo que el año más o menos 609 y 605 a.C. Josías fue el último rey excelente de Judá, del reino del sur. Dice que no hubo rey como él antes de él y no hubo rey como él después de él. Su abuelo era Manasés, era un desastre, del peor desastre que hubo. Y viene Josías y él restablece el culto y la adoración a Dios y lleva al pueblo nuevamente a amar a Dios de todo corazón. Él reina por 31 años. Pero ahora Josías ha muerto. El faraón Necao lo ha asesinado.
y reina en su lugar Joacás por 3 meses y luego Joacim por 11 años, y los dos hacen lo malo ante los ojos de Jehová y destruyen todo lo que Josías hizo y hace que adoren a todos los dioses falsos nuevamente. Eso es lo que está pasando en Jerusalén en este tiempo. En el resto del mundo, Asiria ha sido el poder más fuerte del mundo. En el año 722, más de 100 años antes, Asiria tomó a Israel y lo llevó cautivo. Y Asiria continúa siendo ese poder conquistador. Pero las fuerzas están cambiando y el mundo está cambiando. Y Babilonia está tomando control del mundo. Y lo que vemos es que Babilonia primero va a Nínive y conquista a Asiria en Nínive, que era su capital. Esto ocurre en el año 612 a.C. Ahora recordemos, el libro se escribe más o menos después del año 609, así que estos 3 años antes. De allí, Asiria se va a Harán y establecen su capital allí. Y entonces Babilonia va a Harán y los conquista allí en Harán. Entonces ellos se van a Carquemis. Y están en Carquemis y ellos establecen allí su capital. Y cuando están en Carquemis, va a Babilonia y los destruye nuevamente a Asiria en Carquemis, y del sur viene el faraón Necao de Egipto, y él viene a ayudar a Siria y luchar contra Babilonia. En su camino a Siria, en Megiddo, que está aquí, se enfrenta Josías con el faraón Necao, y Necao lo mata. Y Necao, ¿esos en inglés o en español? ¿Es Neco en español? Necao, bien, en inglés es Neco. Siempre me los confundo. Entonces, Egipto llega muy tarde. Asiria ya ha caído contra Babilonia, pero luego Asiria y Egipto se unen para tratar de retomar Carquemis y no pueden. Y en 605 Babilonia los destruye, y ya desde 609 a.C. Babilonia es el poder más fuerte sobre la faz de la tierra. Entonces Jerusalén en pecado, odia a Dios, aborrece a Dios, viven como ellos quieren. Y en el mundo, Babilonia es el centro del universo y el poder más poderoso del mundo. Entonces, con esto como nuestro contexto al libro de Habacuc, te pregunto, ¿cómo debes responder en tiempos de gran dificultad? Y vamos a ver 4 maneras, ya se asustaban, ¿no? Para responder en tu dificultad. Pero no vamos a llegar a esas maneras por un tiempo, ¿sí? Homiléticamente deberíamos llegar hoy, pero ayer el pastor Reinaldo dio 3 puntos y después dijo que tengo 4 sorpresas. Entonces yo también tengo un par de sorpresas, ¿sí? Pero son preguntas. Pero tenemos que hacer 2 preguntas en capítulo 1 y capítulo 2 para poder llegar a estas 4 maneras en capítulo 3. Y los que son de mi iglesia dice, en la iglesia predica 1 hora y predica 3 versículos y acá va a predicar 3 capítulos. Así que, señores y señoras, el asado ya llega, ¿sí? Terminamos y comemos el jueves a la noche. Bien. Pregunta número 1. ¿Dios castigará el pecado de Judá? ¿Dios castigará el pecado de Judá? En versículos 1 al 4 vemos la queja del profeta Habacuc. Y allí en esos versículos, yo voy a leer solo algunos versículos en todo este libro, pero les voy a contar la historia de lo que está pasando. La justicia había desaparecido de Judá. Había desaparecido. En versículos 1, 2, 3 y 4 vemos que hay gran violencia, hay gran iniquidad, hay gran maldad, hay gran destrucción, hay gran pleito, hay gran contienda, el sistema judicial no funciona, es todo torcido, no podés ir a juicio con nadie porque todo está corrupto. Parece que habla de nuestro país, ¿no? Perdón. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice Habacuc? Versículo 2. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Hace tiempo que Habacuc está yendo ante Dios, está orando y está pidiendo a Dios. Y Dios no responde. Y él le dice, ¿hasta cuándo, Dios, no vas a responder? Traigo esto ante ti y tú no respondes. Y él ve todo el mal a su alrededor y toda la gente corrupta y todo lo que está sucediendo y dice, ¿dónde estás, Dios? Yo oro y no respondes.
Y parece que Dios no hace nada. Y debemos sentir la tensión y el silencio abrumador de que Él ora y Dios no hace nada. Su respuesta parece lejana. Están sufriendo una pesadilla de que Judá ha aborrecido a Dios y Él exclama: ¿no salvarás, Dios? ¿No harás algo al respecto? ¿Vas a seguir en silencio? ¿No harás justicia juzgando a este pueblo de iniquidad? Joven, ¿vos te sentís así ahora? ¿Estás en un mundo batallando con el pecado? ¿Estás en un mundo donde las dificultades se van acumulando y van creciendo sobre ti y parece que Dios está en silencio? Y orás, y orás, y orás, y orás, y Dios no responde. Y clamás y no recibís nada. Y exclamás: ¿hasta cuándo, Dios? ¿Cuándo vas a quitar este oprobio de mi vida? Y hermano, quiero que sepas, joven, hay esperanza, porque Dios está obrando. Vemos la respuesta de Dios en versículos 5 al 11, después de un silencio prolongado. No sabemos cuánto tiempo ha estado orando, pero ha sido prolongado. Dios rompe su silencio y Él demuestra que Él no es indiferente al pecado. Pero miren esto, Habacuc cree que cuando Dios habla viene alivio. Viene alivio, pero no viene alivio. Viene todo menos alivio. Porque lo que él está por escuchar, él no lo puede entender. Y Dios le dice en versículo 5, mirad entre las naciones y ved y asombraos. Porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Yo te estoy por contar algo a vos que vos no lo vas a poder creer. No lo vas a poder creer. Dios está por hacer lo impensable. ¿Qué es lo impensable que Dios hará? Dios levantará a los caldeos a Babilonia y los llevará hasta la puerta de Jerusalén para que Babilonia tome a Jerusalén. Babilonia conquistaba todo, pero Babilonia está aquí y ellos van a ir a Jerusalén y van a tomar Jerusalén. Esa es la respuesta de Dios. Y dice, bueno, eso no está tan mal. Bueno, en versículos 6 al 11 vemos que sí, es horrible. ¿Cómo eran los caldeos? Versículo 6, eran crueles. Sabían infligir dolor sobre sus enemigos. Poseían la tierra que ellos querían y eran como dioses para sí mismos. Ellos eran su propia ley. En versículo 7 nos dicen que producen temor y terror. Nadie los puede derrotar. Ellos podían conquistar a quien querían, cuando querían. En versículo 8 nos dice que conquistaban con rapidez. Sus caballos eran veloces como el leopardo. Joven, si ves un leopardo, no corras. Hace tu última oración al Señor. Ya está. Eran feroces como los lobos nocturnos. Eran como águilas. Y dice allí que se apresuran a devorar, que van en el cielo y ven lo que quieren cazar y bajan tan rápidamente que el pobre animalito no puede hacer nada. Así era Babilonia. Cruel, rápido, devoraba y no podías hacer nada. Y no te podías defender. Eran salvajes. Saben que yo en casa tengo un perro. No por decisión propia, sino era para mi hija. Y es un perro, algunos lo conocen, feroz. Es un perro que vos no te querés meter con él, ¿sí? Porque te arranca el brazo. Y nosotros tenemos en la cocina, lo dejamos estar en la cocina y para ver el fondo tenemos una puerta-ventana. Entonces él se para ahí en la puerta-ventana y él mira, ¿no?, los pájaros que vienen y los gatos que pasan y empieza a gruñir y empieza a ladrar y quiere atacar. Y después del otro lado del alambrado pasa un perro y le ladra y lo quiere matar. Entonces le abrimos la puerta y sale con todo el perro y este es mi perrito. Si pasás por mi casa, tené cuidado. Esto no era Babilonia. Esto no era Babilonia. Babilonia era feroz. Babilonia era terrible. Y nos dice versículo 9 que violentamente tomaban su presa como la arena.
Y nos dice el versículo 10 que se burlaban de los reyes y los pueblos y las naciones y las fortalezas y nadie los podía derrotar. Y en versículo 11, miren esto, destruían como el huracán. ¿Has visto alguna vez en el noticiero lo que pasa cuando pasa un huracán? No queda nada, se lleva todo, destruye todo, tiene fuerza, tiene poder, pasa rápido, más te vale que vos te vayas cuando te dice que viene un huracán. Así era Babilonia. Y lo que está diciendo Dios es, va a venir un juicio y nadie se va a salvar. Habacuc, vos tampoco. Quizás no era la respuesta que él quería. Y así al final en el versículo 11 dice que también eran dioses para sí mismos, que daban gloria a sí mismos. Entonces tenemos la oración de Habacuc, tenemos la respuesta de Dios y ahora va a volver a hablar Habacuc. ¿Y qué va a decir Habacuc? ¿No? Gracias a Dios, no hablo más. Tenemos la segunda queja de Habacuc en versículos 12 al 17. Imagínense a Habacuc, él quiere una reforma espiritual, él quiere juicio sobre el pecado y la violencia de Judá. Y Dios le responde y dice, mi juicio vendrá y vendrá por medio de un imperio atroz que los va a destruir a todos. Entonces la segunda queja de Habacuc viene en versículo 13 y él dice, ¿juzgará Dios a Judá con una nación más impía que Judá? ¿Con Babilonia? Porque Babilonia era peor que Judá. Y entonces en versículo 12, él acude y comienza con la naturaleza de Dios, porque Habacuc no puede entender por qué Dios va a hacer lo que Dios va a hacer. No entiende este misterio acerca de Dios. Y él dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Él acude primero a la eternidad de Dios. Tú eres desde el principio y eres hasta el final. El que es, el que era, el que es, el que ha de venir. El que es por siempre y para siempre. Este eres tú, oh Dios. Santo. Dice Dios mío, santo mío. Apartado del pecado, separado del mal. Que no puede andar en la iniquidad. Que juzga la iniquidad. Y en versículo 13 le dice, ¿cómo puede ser que este Dios eterno, este Dios santo, levante a Babilonia para conquistar a Judá? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que Dios escoja una nación peor que la nuestra para juzgarnos a nosotros? Somos malos, pero no somos tan malos. ¿No violaría esto la justicia de Dios? Entonces Habacuc tiene una lucha interna donde está intentando de entender la grandeza y la profundidad de Dios y no la puede comprender. No la puede comprender. Pero a pesar de eso y de que no entiende las decisiones de Dios, se refiere a Dios como su roca firme, como su roca estable, quien es fiel a Él. Y Él dice ahí, tú, oh roca, es como dice el Salmo 18:1 y 2, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Él confía en Jehová. Ya no voy a usar esto, va a quedar esta foto, así que no quiero que algunos se duerman, o prendemos las luces que están allí. Así puedo ver sus caras hermosas. Ah, no, mejor apagalas. Nada. En versículos 14 en adelante nos dice que Judá es como los peces del mar, que no tienen quien los gobierne, que van de acá para allá. Y Babilonia es aquellos cazadores que van, o pescadores que van y buscan esos peces y tiran las redes y se los llevan y tiran el anzuelo y los agarran y los atrapan. Y cuando Babilonia los atrapa, luego ellos se glorían en lo que han hecho, sacrifican sus redes y glorifican las propias redes, como si fueran los dioses que les dieron la captura de todas estas personas. Y así termina capítulo 1. Y Habacuc, en realidad creo que es mejor que termine en capítulo 2, versículo 1, pero así se ha editado la Biblia. Pero en capítulo 2, versículo 1, está Habacuc esperando la respuesta de Dios. Ha hablado en su segunda queja y ahora espera la respuesta de Dios. Y miren lo que dice. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Ahora sí está Habacuc y él está expectante, como un guardia, parado sobre la fortaleza y está esperando la respuesta de Dios.
¿Qué cree que será la respuesta de Dios? La primera. ¿Qué cree que será? Joven, vos estás allí esperando respuesta en tu calamidad. ¿Estás esperando respuesta en tu calamidad? ¿Y cuál es la respuesta que vos esperás? Cuando te enterás que... ¿Qué respuesta esperás de Dios? Cuando perdés lo que más has atesorado en toda tu vida, salud o familia o amigos. Cuando pareciera que el Dios justo, santo, eterno y glorioso trae sobre ti calamidad sin fin, ¿qué respuesta esperás? ¿Estás aguardando su respuesta? Y cuando Dios responde de una manera que a vos no te gustaría, ¿cómo respondes? En Proverbios 3, 5 y 6, un pasaje que seguro conocen: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento, reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus sendas. ¿Puedo poner eso en práctica en mi vida cuando la respuesta no es lo que yo quiero? Debemos confiar en el Señor, aún cuando no entendemos por qué Dios hace lo que hace. Entonces, esa pregunta es si Dios castigará el pecado de Judá. ¿Respuesta? Bien, los 10 que prestaron atención. Sí, la respuesta es sí. Voy a volver a hacer la pregunta y quiero un sí. ¿Sí? Segunda pregunta, ¿Dios dejará a Babilonia sin castigo? No dije la respuesta todavía, pero gracias. Listo, terminó mi mensaje. No. En capítulo 2 tenemos esta visión que Dios le da a Habacuc. Y habrá juicio sobre Babilonia. Nos dice versículo 3 que el juicio tardará en llegar, pero cuando ocurra este juicio será instantáneo. Con la velocidad que Babilonia se levanta, y se levanta con velocidad, cae. Con la velocidad que ellos destruyen, serán destruidos. Con el terror que ellos infunden, ellos serán aterrorizados. Dios los juzgará, Dios los destruirá, Dios los eliminará sobre la faz de la tierra. Y así fue. Babilonia fue arrogante, Babilonia fue orgullosa, Babilonia pensó que fue invencible, fue codiciosa, nunca fue satisfecha, siempre quería más, asaltó a los pueblos inocentes, y así como se levantaron en una noche, Daniel 5 especialmente, versículos 30 y 31, entra el rey Ciro de Persia y los conquista en una noche, y allí caen. Pero aquí en Habacuc, en versículos 6 al 20, y lo vamos a mirar rápidamente, vamos a ver que Dios pronuncia 5 juicios sobre Babilonia. 5 juicios. Un juicio aquí es un ay, como vemos en versículo 6, ay del que multiplicó lo que no era suyo. Entonces vemos 5 ayes. 5 ayes. El primero, y cada ay va con lo que Babilonia hizo, y entonces lo que Dios hará a Babilonia. Entonces el primer ay está en versículos 6 al 8, y dice: ustedes saquearon naciones, ustedes derramaron sangre, ustedes convirtieron las naciones en deudoras, y entonces Dios mismo los saqueará a ustedes y los despojará a ustedes. Primer ay. Segundo ay, versículos 9 al 11. Y me gustaría pasar media hora en cada uno, pero no quiero llegar al asado. Segundo ay. Ustedes construyeron un imperio de manera injusta, esto lo vemos en versículos 9 al 11. Hicieron una fortuna, hicieron sus casas por engaño, por violencia, se creían altos, se creían invencibles, se creían intocables. En sí mismo. Pero aún las casas mismas claman porque ha sido de manera injusta, y Dios los destruirá. Segundo ay. Tercer ay, versículos 12 al 14. Ustedes construyeron su imperio con violencia, injusticia, derramamiento de sangre. Y dice que el fuego los consumirá. Literalmente dice, trabajará para el fuego. Y la gloria de Dios se verá en toda la tierra, dice versículo 14.
Cuarto hay, versículos 15 al 17, y yo creo que esto habla metafóricamente, pero ustedes hicieron a las naciones que bebieran de la copa de su ira por medio de toda clase de violencia, y Dios dice, y ustedes mismos beberán de la copa de la ira de Dios. Y así como avergonzaron a las naciones, ustedes serán avergonzados. Y así como juzgaron a las naciones, Dios los juzgará a ustedes, y sufrirán violencia por lo que hicieron a las naciones. Y el quinto hay sobre Babilonia es que ellos crearon y adoraron dioses falsos, dioses de oro y plata, dioses que no hablaban, dioses que no tenían espíritu dentro de sí. Y eso es lo que ellos edificaron, y eso es lo que ellos adoraron. Y miren cuando llegamos a versículo 20, increíble. Este lo tengo que leer. Dios es el único Dios verdadero. Dios es el único Dios digno de adoración. Y miren lo que dice versículo 20, más Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Jehová está sentado en su santo templo. Jehová está gobernando el universo. Jehová habla, ¿y qué hace el mundo? Ellos crearon dioses al cual ellos hablaban, ellos sacrificaban, y el Dios no hacía nada por un Dios falso. Pero ante Dios nadie habla, Dios habla y todos callan. Y eso es esencial para entender cómo debo responder yo a la calamidad de mi vida. Dios habla, todos callan. Entonces, hermanos, cuando miramos capítulo 1, capítulo 2, vemos que Babilonia fue codiciosa, Babilonia fue injusta, Babilonia fue violenta, Babilonia fue idólatra. Vemos todo lo que hicieron a otros y que va a hacer también a ellos. Ellos van a ser juzgados. Dios va a destruir a ellos. Y de esto debe ser una advertencia para nosotros, que cuando nosotros vivimos en pecado, Dios nos va a juzgar. Y habló de eso el pastor Javier ayer. Vimos ese juicio sobre Canaán. Es seguro. Pero quiero que veamos no eso como nuestro punto principal, sino que Dios juzgará a Babilonia, Dios destruirá a Babilonia, Dios será glorificado en todo esto. Pero antes de que Dios haga eso, antes de que Dios destruya a Babilonia, hay juicio para Judá. Hay juicio para Judá. Uno quizás oraría y diría, Dios, ¿no podés hacer esto primero? Y con Judá nos vamos arreglando. No, primero hay juicio para Judá, después hay juicio para Babilonia. Y es más, Habacuc ni va a ver el juicio de Babilonia, él va a estar muerto cuando ocurra. Entonces primero hay juicio sobre Judá. En 2 Crónicas 36, no vayan allí, pero pueden anotar, especialmente versículos 17 al 21, vemos que ese juicio viene sobre Judá. Y dice que Babilonia vendrá y los matará a espada. Matará a todos, matará a los jóvenes, matará a los niños, matará a los grandes, matará a los ancianos, matará a todos. Saquearán la ciudad, quemarán todo, quemarán la casa de Dios, quemarán las casas que están allí, quemarán los palacios, destruirán los muros, no dejarán nada. La ciudad será completamente devastada. Aquellos que sobrevivan, porque habrán algunos que sobrevivan, ¿saben qué harán con ellos? Cadenas. Y los llevarán, ya no está, pero si estuviera, a Babilonia. Los llevan a Babilonia. ¿Y en Babilonia con qué se van a enfrentar? Cultura desconocida, con un idioma desconocido, adoración pagana, y van a ser esclavos del hombre más maniático sobre la faz de la tierra, Nabucodonosor. ¿Querés morir o querés escapar? Ninguno de los dos. Serán tiempos de gran oscuridad. Serán tiempos de gran aflicción, de dificultad, de tribulación. Llorarán por las noches y se entristecerán en la mañana. El temor los congelará, el temor los hará desfallecer, quedarán completamente atónitos, perdido todo por su pecado. La ira de Dios se encenderá sobre Judá. Entonces llegamos a esta pregunta: ¿cómo debes responder en tiempos de gran dificultad? Y esta es la pregunta que hacemos de Habacuc. ¿Cómo responderá Habacuc a la soberana voluntad de Dios? Dios destruirá a Babilonia, pero primero castigará a Judá. ¿Cómo va a enfrentar esto Habacuc? ¿Cómo vas a enfrentar vos tu dificultad? ¿En cuál?
4 maneras. La primera, con fe en Jehová. En medio de la tormenta, jóvenes, hay esperanza. Hay esperanza. En medio de tu calamidad, hay consuelo. Y es hermoso cómo Dios va juntando los mensajes que vamos viendo en esta semana, ¿no? Porque ¿sabés cómo vivís vos en el medio de tu calamidad? Miren capítulo 2, versículo 4. Como si no lo conocieran este versículo. Al final dice, mas el justo, por su fe, vivirá. ¿Cómo debía vivir Noemí? Con fe. ¿Cómo debe vivir Habacuc aquí? Con fe. El justo por su fe vivirá. Entonces, en su desesperación y en su dificultad, él confía en Jehová. Dios es su roca, Dios es su refugio, Dios es su salvación, Dios lo preservará, Dios le ayudará en Babilonia, Dios los cuidará y Dios los traerá de nuevo, porque el pueblo regresará. Dios los sustentará en todo este tiempo, aunque ellos merecían la muerte. Deben confiar en Jehová. Y jóvenes, así en tu vida, en adversidad y en calamidad, debes confiar en Jehová. Esa es la respuesta. Yo no conozco a la mayoría aquí. Yo no sé qué está sucediendo en tu vida. No sé qué cargas traes en esta mañana. No sé cuál es ese mar sin fin donde vos estás nadando y tratando de respirar y tomar un suspiro y cuando lo haces viene otra ola y te tira abajo. Y estás tratando de resistir y ya no sabes qué hacer. No sé qué está ocurriendo en tu vida. Quizás es falta de amigos en tu vida y tenés gran calamidad. O el deseo de tener ese novio o esa novia y es lo único que puedo pensar, quedaré solo. Quizás es el abandono de un padre o una madre en tu vida. Quizás es la pérdida de un ser querido, un hermano, un padre, una madre, ese accidente que pasó y donde tu vida cambió por completo. Deseas con toda tu vida que tus padres sean salvos. Quizás es ansiedad sobre el futuro, ansiedad en la escuela, ansiedad en el trabajo. Quizás es soledad y rechazo. No sé qué es. Quizás no te encontrás en tu vida hoy donde quisieras estar. Yo no sé cuál es tu ansiedad, pero Jehová sabe. Y vos debés confiar en Él. Y vos podés confiar en Él. Ahora, hasta ahora hemos dicho que debemos y podemos confiar en Jehová, pero quizás en tu corazón decís, ¿cómo puede ser que la respuesta a todos mis problemas es confiar en Jehová? ¿Puede ser tan fácil? Gracias por hacer la pregunta. Vamos a mirarlo. Capítulo 3. Y otra vez, vamos a ver rápidamente esto, pero quiero que veamos algunas características acerca de Dios y por qué podemos confiar en Él. Primero comenzamos con versículo 20 de capítulo 2, donde dice que Jehová está en su santo templo, toda la tierra ante Él. ¿Por qué confío en Jehová? Porque Jehová es soberano. Jehová es el único soberano. Jehová está en control de todas las cosas. Jehová determina qué hace, cómo lo hace, cuándo lo hace, para qué lo hace. No vos, no yo, Él. Él determina todo. Él tiene todo el poder. Él está sentado en su santo trono en toda su majestad, gobernando las naciones, gobernando los tiempos, gobernando los reyes, gobernando los dominios, las potestades, y Él está cuidando de ti. Cada aspecto de tu vida, cada respiro que tomas, cada abrir y cerrar de ojos, cada paso, cada acción, allí está Jehová cuidando de tu vida. Entonces vemos que debemos confiar en Jehová porque Jehová es el supremo del universo. Y aquí en capítulo 3, Habacuc estalla en una oración y adoración a Jehová Dios y es infinitamente increíble. Podemos entender las palabras, pero no la grandeza de lo que está ocurriendo aquí. En versículo 3 habla de que Dios viene en su esplendor y su gloria cubre todos los cielos, y su gloria penetra a la tierra. Y toda la tierra alaba a Jehová. Dice, la tierra se llenó de su alabanza.
En versículo 4, Jehová tiene rayos en sus manos y demuestra su gran poder que Él tiene sobre la tierra. Y más se acerca a la tierra, más la tierra tiembla. Más temor tiene. Versículo 6 dice que se levantó y midió la tierra y miró e hizo temblar las gentes. Con su mirada ya el mundo tiembla, las personas tiemblan, tienen temor de Él. Versículo 6 dice, los montes antiguos fueron desmenuzados, se rompen, estallan los montes. Llega a ser como si Dios tuviera una masa gigante y le pega a una montaña y es como un vaso de barro y estalla para todos lados. Ahora, jóvenes, algunos de ustedes van a ir a las leñas esta semana. Los que no ya han ido, entonces no quieren ir. Pero algunos van a ir. Y van a llegar allí y van a ver todas las montañas gigantes. Alguno va a tener la brillante idea de decir, ¿subimos hasta arriba de la montaña? Si subís hasta arriba, nos vemos acá el año que viene, porque no vas a bajar por un buen rato. No, ustedes van a ir a una colina re chiquita. Y van a subir, se van a tirar, van a subir, se van a tirar, y después de 5 veces van a vomitar, se van a desmayar, y después suben al micro y vuelven. ¿Por qué? Porque esa montaña que está detrás de la pequeña colina es gigante, increíble. Y aquí dice, Dios mira y el monte se desmenuza. Ese es el poder de nuestro Dios. Dios es grande. Dice en versículo 6, los collados antiguos se humillan. Es que se agachan, se acobardan, se postran. La tierra se está postrando ante Jehová, porque Él es el creador de ella. En versículo 10 dice, te vieron y tuvieron temor los montes. Antes era Jehová mirando, ahora los montes mirando a Jehová. Y tienen temor, tienen miedo. Porque el Dios del universo, el Dios que creó todo, el Dios eterno, sin principio ni fin, viene sobre el mundo y el mundo tiembla. Este Dios que es supremo es también el guerrero divino que viene a derrotar a sus enemigos, y vemos en versículo 12 en adelante que Él marcha sobre la tierra con ira y Él trilla, Él pisotea, Él despedaza a las naciones. Trae muerte a todos los que se ponen en su contra. Y en versículo 14 dice que lo hace de la manera más increíble porque hace que ellos se maten entre ellos. Pero no solo viene para juzgar, Él viene para traer salvación a su pueblo. Y es hermoso como termina el libro. Y joven, parece que Dios tarda, pero Dios viene. Parece que es lento, pero ya llega. Y parece que tu sufrimiento es eterno. Y parece que el enemigo tiene la victoria. Y parece que tu calamidad nunca va a terminar y continúa para siempre. Pero Dios viene al final en toda su gloria. Y la Biblia nos dice que cuando Cristo venga, todo ojo le verá. Y la Biblia dice que cuando Cristo venga, se verá desde el oriente hasta el occidente. Y la Biblia dice que cuando Cristo venga, se sentará en su trono de gloria. Y Él reinará. Puedes poner toda tu calamidad sobre Él. Joven, si Él ha obrado en el pasado y Él obra en el futuro, podés estar seguro que Él está obrando en el presente. Dios siempre ha cuidado, cuida y cuidará de ti. Dios siempre ha obrado, obra y obrará para su gloria y para tu bien. Dios siempre ha sido, es y será el mismo, el omnipotente, el soberano, el que está sobre todas las cosas, glorioso, poderoso, eterno. No lo olvides. En tu calamidad Dios no cambia. Y en tu sufrimiento podés confiar en Dios a pesar de que no entendés por qué Dios hace lo que hace. Pero Dios es perfecto y podés confiar en Él. Entonces Habacuc resuelve confiar en Jehová, aunque no entiende la voluntad de Dios, aunque no entiende los misterios más grandes de Dios, él confía en Jehová. Lo que está ocurriendo en tu vida, la pregunta no es por qué pasa esto, Dios no te tiene que dar la respuesta, es cómo respondo a esto cuando Dios me pone este obstáculo en mi vida. Y debo confiar en Él.
Entonces, ¿cómo debo responder en tiempos de gran dificultad? Primero, con confianza en Jehová, con fe en Jehová. Segundo, con temor a Jehová. Con temor a Jehová. Ya vemos que todo el mundo le teme, ¿no? En capítulos 1 y 2, Habacuc desafía a Dios, lucha con Dios. A veces aún parece que sabe más que Dios, que quiere que Dios responda como Él quiere. No es arrogante, pero tiene esta pequeña lucha con Él. Hace unas semanas nosotros estábamos en casa, estábamos Anaí y yo comiendo con Emma, nuestra hija de 3 años, y esa noche nosotros íbamos a salir con Anaí, con Emma y con Sofía, que estaba en la escuela en ese momento. Íbamos a salir de noche, ir a hacer algún shopping, comer, pasar un lindo tiempo en familia. Y estamos almorzando y a mi hija Emma le cuesta comer algunas veces, y no le interesa la comida. A mí no salió, pero no le interesa comer. Puede jugar todo el día, lo que sea, pero no le interesa comer. Entonces le dijimos, ella estaba allí, no quería comer, y le preguntamos, como amenazándola, ¿no? ¿Vos querés salir esta noche con la familia? No, tiene 3 años. ¿Qué me va a decir? Sí, obvio que quiero salir. Y ella dice, no me pueden dejar sola en casa. ¡3 años! Astuta la hormiguita, ¿eh? Ella sabía nuestra amenaza y la retrucó. Jaque mate, nos dijo, ¿no? Entonces le explicamos que no, eso era verdad, pero después de que nos reímos, ¿no? Silenciosamente, era increíble. Y le dijimos, no, pero todos nos podemos quedar en casa. Ahí empezamos, ¿no? A comer. Y a veces nosotros pensamos que hablamos así a Dios, como que Dios dice algo, y Dios esto, y Él se queda sin palabras. No. Habacuc habla y luego Habacuc queda perplejo. Él teme. En capítulo 3, versículo 2 dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Y temí. En versículo 16, mírenlo, es increíble. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entre dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el que lo invadirá. Él escuchó, ¿y qué pasó en versículo 16? Se conmovieron sus entrañas, temblaron sus entrañas, escuchó y cayó, dice versículo 16. No podía hablar, su voz temblaba, sus huesos se podrían, se estremeció, tembló en todo su interior. Él está temiendo ante Dios. De arriba abajo, de adentro afuera, todo su cuerpo tiembla ante Dios. Sus huesos se pudrían. ¿Por qué? Porque Jehová produce temor. ¿Vos tenés temor de Jehová hoy? La gloriosa manifestación de Dios produce temblor hasta lo más infinito de nuestros seres. Si no temblás hoy ante Dios y no conoces hoy a Dios, un día temblarás por toda la eternidad, porque estarás lejos de Él para siempre. Pero si sos creyente, su grandeza debe dejarte atónito y ver su poder y temer. ¿Y sabés qué pasa cuando vos confías en Jehová y vos temés a Jehová? Dejás de ver tu problema como algo grande y ves al Dios grande que te ayuda a enfrentar tu problema. La perspectiva cambia. Un autor dice así, una vez que Habacuc quitó sus ojos de sí mismo, pudo captar un destello de Dios en su santidad y de repente todas esas cuestiones se desvanecieron. Ahora todo lo que veía era un Dios santo y justo. Entonces Habacuc ve la santidad de Dios, ve la justicia de Dios y él teme ante Dios. Teme ante Dios. El enfoque ya no está en su necesidad, el enfoque está en la gloria del Padre. ¿Cómo debes responder en tiempo de gran dificultad? Con fe, con temor. Tercero, con paciencia. Con paciencia. Versículo 16 dice, ahí a la mitad del versículo, si bien estaré quieto en el día de la angustia, podría ser tranquilo, esperaré en el día de la angustia. Pacientemente debía aguardar
esperando la destrucción de Judá. Imagínate que a vos te dicen, vamos a ir a tu pueblo, lo vamos a destruir, no tenés a dónde escapar, y si escapás de la muerte te vamos a llevar y vas a ser un esclavo. ¿Y cuándo va a ocurrir? Y pronto. Anda a recostar tu cabeza sobre la almohada, qué difícil. Y él pacientemente aguarda en Dios. Y él sabe que viene el juicio de Judá y luego el juicio de Babilonia, aunque el juicio de Babilonia no lo va a ver en su día. Y él tiene que esperar pacientemente en Jehová. Jóvenes, ¿cómo comenzó el libro? ¿Hasta cuándo, oh Jehová? ¿Y qué dice aquí? Estaré quieto en el día de la angustia. Ha aprendido paciencia. Vos esperás con paciencia en Jehová, aun cuando se van acumulando las pruebas y los problemas y no ves el fin, no ves la luz al final del túnel. Debemos tener paciencia. Finalmente, ¿cómo debemos responder en tiempos de gran dificultad? No solo con fe, no solo con temor, no solo con paciencia, sino con gozo y alegría en Jehová. Con gozo y alegría en Jehová. El libro termina con un júbilo ante Jehová. ¿Sus circunstancias han cambiado? No. Es muy importante, sus circunstancias no han cambiado. ¿Babilonia será destrozada? Perdón, no dije eso. ¿Babilonia los destrozará a ellos? Sí. ¿Habacuc sufrirá? Sí. ¿Cómo puede tener el profeta gozo? Yo pensé que cuando cambiaba mi situación ahí tenía que tener gozo en el Señor. No. Su gozo no viene porque sus circunstancias han cambiado, su gozo viene porque su perspectiva del Dios inmutable, incambiable, han cambiado. Y entonces, al confiar en Jehová, al temer a Jehová, al ser paciente en Jehová, él se regocija en Jehová. Versículo 17, mírenlo. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. Y vos decís así, ¿qué significa eso? ¿De qué está hablando? Déjame ponerlo en términos para nosotros hoy. Aunque no haya comida. Y para ellos, aunque no haya leche, pan, carne, bebida. Aunque la tierra sea destruida. Lo podemos pensar así. Aunque el mundo colapsara y me despoje de todo. Dice, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el día de mi salvación. ¿En qué se alegra? No en sus circunstancias, no en lo que tiene, no en un cambio durante su vida. Él ya sabe el futuro. Se alegrará y se gozará en Jehová. Hermanos, es una obra de gracia la que Dios hace en medio de nuestra calamidad. ¿Cómo puede ser que alguien con tanto sufrimiento pueda tener gozo en el Señor? Joven, ¿estás sufriendo hoy por la maldad del mundo? ¿Estás sufriendo hoy por alguna gran prueba como hemos hablado? Quiero que sepas que con todo, aún en la dificultad más ardua, más pesada, más incomprensible que puedas tener, una prueba sin fin, una prueba que no tiene escape, en una tribulación que produce ansiedad y falta de descanso, aunque tu situación nunca cambie, aunque nunca termine, con todo, alegrate todos los días de tu vida en Jehová. ¿Cómo respondes en tiempo de dificultad? Con gozo y alegría. Y versículo 19 dice, Jehová, el Señor, es mi fortaleza. Para terminar, quiero hacer dos preguntas y una historia. Dos preguntas y una historia. Primera pregunta, ¿cómo respondés cuando Dios obra en maneras que no entendés? ¿Cómo respondés cuando Dios obra en maneras que no entendés? Cuando parece que Dios no está haciendo nada. Cuando parece que Dios está en silencio. Cuando salimos a este mundo y vemos que hay una práctica de aborto por donde vos vayas, donde matan más o menos a 56 millones de bebés por año. Donde vos mirás a tu alrededor y si no sos homosexual, es como, ¿qué te pasa? Tiene que ser homosexual. Y después das un paso más y dicen, lo de homosexualidad de ayer, hoy tiene que ser transgénero.
qué perversión que hay en el mundo. Borracheras, drogas, sexo. Y mientras el mundo lo practica, se ríe de los que no lo practican. Se ríen de vos, se burlan de vos, blasfeman a Jehová. Y muy pronto vienen para perseguir. En un mundo de injusticias, en un mundo de egoísmo, de codicia, de avaricia, de peleas, de asesinatos. Y uno dice, ¿cuándo juzgará Dios todo este mundo de pecado? Confía en Jehová, temí a Jehová, sé paciente en Jehová, gozate en Jehová. El justo por la fe vivirá. Segunda pregunta, ¿cómo respondes a las pruebas abrumadoras de tu vida? ¿Cómo respondes a las pruebas abrumadoras de tu vida? Estás en gran sufrimiento, estás en dolor, estás en angustia, estás en aflicción. Estos problemas dominan tu mente, dominan tus pensamientos, no te dejan dormir de noche. Y parece que orás a Dios y pareciera que Él no está escuchando, que Él no responde. Y tristeza gobierna tu corazón y no tenés con quién hablar y te sentís solo. Y decís, ¿hasta cuándo? Dios, ¿no me salvarás de mi angustia? Joven, Dios está sentado en su santo templo. Calla ante Él toda la tierra. Debes confiar en Él, que lo que Él determina es perfecto. Debes temer a Él, que Él es grande y majestuoso. Debes esperar pacientemente porque Él tiene un plan y un tiempo y su tiempo es perfecto. Debes gozarte en Él porque a pesar de lo que suceda, Él es tu fortaleza en el día de la angustia. Entonces la historia. Hay un misionero que para algunos aquí fue un misionero increíble en sus vidas y para otros ni siquiera saben el nombre. El misionero se llamaba José Espinosa. José Espinosa fue un misionero que Dios trajo hace muchos años a la Argentina. Yo lamentablemente era muy chico, entonces lo conocí como alguien lejano, pero gracias a Dios, después de que él falleció, creo que en el 2008, su esposa escribió un libro y pude conocerlo más íntimamente a través de ese libro. José Espinosa fundó esta iglesia. Si entiendo bien y me pueden corregir, él comenzó esta conferencia, ¿es así? Comenzó esta conferencia hace años atrás, cuando yo no existía. No, yo ya tenía algunos años. Y él fue un hombre de gran gozo. Él fue un hombre de gran alegría. Y el que está lejos de él nunca hubiera sabido todo el sufrimiento que él sufrió, y aún el que estaba cerca. Fue un hombre que sufrió muchísimo. Estuvo en un accidente de tránsito donde él se quebró el cuello. Por la gracia del Señor, él volvió a caminar, aunque cuenta de que él tuvo unos dolores terribles en la médula espinal y parecía electricidad que iba por todo su cuerpo, y él vivía con eso constantemente. Tuvo diabetes, lo llevaban de aquí para allá en silla de ruedas, aprendió a caminar 4 veces diferentes en su vida. Varias veces las enfermeras, cuando lo movían de un lugar a otro, se les cayó al piso. Imagínate. Una vez lo estaban subiendo, él tenía una camioneta especial y tenía una rampita y le subían en la silla de ruedas, y una vez lo subieron en la silla de ruedas, su cabeza chocó contra la combi de arriba y se quebró el cuello de nuevo. Murió de cáncer. Parece un chiste, ¿no? Y hasta los últimos días de su vida, aún en el hospital en Estados Unidos, muriendo, él estaba levantando fondos para distintos proyectos en Argentina, él está hablando a todos de Argentina, él está predicando el Evangelio. Pensarías que el tipo estaba 100%. Increíble. ¿Por qué? Porque a pesar de que su mundo fue dado vuelta, dice, con todo yo me alegraré en Jehová. Y gracias a Dios por su vida y cómo Dios ha obrado para que esta conferencia ahora siga y podamos disfrutar todos y crecer en el Señor. Joven, ¿vos podés confiar en Jehová en el día de tu calamidad? Se cantó, y nuestros días en tu mano están, tu amor y tu favor no acabarán. Hoy descansamos en tu sabio plan, oh eterno Dios. El justo por la fe vivirá. Oremos. Padre, damos gracias por tu palabra en esta mañana.
Damos gracias que tu palabra es viva y eficaz, que tu palabra penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Te pido, Señor, por estos jóvenes hoy que quizás están en gran angustia. Muestran una sonrisa, pero por dentro están en soledad y dificultad y calamidad y aflicción. Que confíen en Jehová, que teman a Jehová, que sean pacientes en Jehová y que se gocen en Jehová. A ti sea la gloria en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.